corrigiendo algunas. Yo revisé con ustedes las primeras 10, me parece, de combinatoria. Vamos a revisar desde la pregunta 11 en adelante para después seguir con probabilidades. Entonces, voy a bajar. Volume maximum. Sí. Ya, chiquillos, en el orden que ustedes quieran, las dudas de análisis combinatorio desde la pregunta 11, porque acuérdense que las primeras 10 ya vimos, las resolvimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, espérense, mi lápiz, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. Entonces, chiquillos, los escucho. Dudas. ¿Algún ejercicio de análisis combinatorio que necesiten corregir conmigo? Veamos la 26. Veamos. Ya, vamos. Pregunta 26. Ya, verdad que estoy con el PDF, me cuesta mover esta cosa. Pregunta 26. Resulta que una directiva, en el fondo, tiene cargos, ¿ya? Entonces, una directiva puede tener, por ejemplo, 2 cargos, un presidente, un vicepresidente. Pero también puede tener un tesorero o un secretario. Entonces, lo que falta ahí es la cantidad de cargos que tiene la directiva. Claro, porque si tú tuvieras, importante, cuando hay una directiva, importa el orden, porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una directiva aquí en el curso y hago grupos, por ejemplo, de A4 para formar una directiva, cada vez que yo formo una directiva, entre las personas se pueden intercambiar el cargo. Entonces tú puedes ser presidente, vicepresidente o vicepresidente, presidente, y eso interesa el orden, porque no es la misma directiva si se intercambian el cargo. Por lo tanto, por esa razón, ahí se necesita información adicional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras 18 personas y tienes que hacer una directiva con 4 cargos, eso sería una variación de 18 sobre 4, pero falta cuántos cargos tiene. Eso es, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chiquillos, allá en la casa, dudas de análisis combinatorio en el orden que ustedes quieran. Veamos la 17. Ya, entonces, ahí tenemos cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con todas las letras de la palabra paralelepípedo. Ya, entonces, si vamos a usar todas las letras, recordar que todas, cuando vamos a usar todos los elementos, es una permutación. Y dentro de la permutación está la permutación simple, la permutación con repetición o la permutación circular. En este caso es una permutación con repetición. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra paralelepípedo tenemos letras repetidas. Entonces, si nosotros contamos ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras en total. Pero cada vez que nosotros cambiamos una letra de posición, podríamos formar una palabra diferente. Por lo tanto, interesa el orden. Por eso es una permutación. Pero aquí, como hay elementos repetidos, tenemos que ir contando la cantidad de veces que se repite cada letra. Entonces, fijarse en la letra P, fíjese que la letra P aparece 3 veces. Entonces eso vamos a dividir ahí por 3 factorial. La letra A se repite 2 veces. Entonces vamos a poner aquí 2 factorial. La letra la letra R primero, se repite aquí una sola vez, 1 factorial. Después la letra L se repite 2 veces. Vamos a poner ahí 2 factorial. Luego la letra E se repite 1, 2, 3 veces, 3 factorial, ¿cierto?
Después, la letra I se repite una vez, 1 factorial. La letra D se repite una vez, 1 factorial. Y la letra O, una vez. Ay, o sea, la letra O. Okay. Una vez. Es 1 factorial, 1 factorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los 1 factorial no son tan importantes porque los 1 factorial en el fondo son unos y podemos prescindir de ellos porque en el fondo son el neutro multiplicativo. Entonces, si nosotros nos deshacemos de los 1 factorial, ahí tendríamos la alternativa A. ¿Se entiende? Eso es. Entonces, eso es una permutación con repetición de elementos. Ya, chiquillos, en el orden que ustedes quieran, más dudas. A ver, de nuevo, alguien me habló, pero no escuché. La 12. La 12. Y después la 19. Ya, vamos con la 12 y después la 19 que me lo escribieron por el chat. Ya. Va. Vamos. Aquí. Dice, si una línea de buses tiene 11 paradas a lo largo de Chile y una persona compra un pasaje, ya, o sea, vamos a ver el pasaje aquí, resulta que el pasaje tiene el lugar de origen y el de destino. Entonces vamos a poner aquí origen y destino, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos pasajes distintos habrá? Entonces aquí tenemos el pasaje. Resulta que como tiene 11 paradas, cualquiera de las 11 paradas podría ser el origen, ¿ya? Entonces se puede subir una persona de 11 maneras diferentes, ¿cierto? Y resulta que después cuando se baja, no se puede bajar en el mismo lugar donde subió. Por lo tanto, el resto de las paradas que le quedan para poder bajarse son 10. Entonces son 11 maneras de subirse, ya de las cualquiera de las 11 paradas, y luego para bajarse, que es el destino, ya tendríamos 10. Entonces eso es 110 maneras distintas, ya, en este caso, de tomar un pasaje, ya, eso es. Más dudas, chiquillos, en el orden que ustedes quieran. 19. La 19 también me la estaban preguntando, parece por el chat, déjame revisar. Sí, la 19. Veamos 19. Ya. Entonces dice, de un grupo formado por 5 ingenieros y 6 economistas, todos de distintas edades, se quiere formar una comisión presidida por el ingeniero de más edad. Ojo con eso. O sea, esa persona va sí o sí. Luego dice, la cual estará integrada en total por 3 ingenieros y 2 economistas. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que formar una comisión de los cuales van siempre 3 ingenieros y 2 economistas. Pero, importante, de esos 3 ingenieros, hay uno que va fijo. En realidad no vamos a elegir 3, vamos a elegir 2, ¿ya? Ahora, como tenemos 5 ingenieros en total, y vamos a elegir 2. Y luego tenemos 2 economistas, o sea, perdón, 6 economistas, y vamos a elegir 2. Entonces, el tema es cómo los elegimos. Cuando yo tengo 5 ingenieros a mi disposición y voy a hacer grupos de a 2, es importante que aquí ya el ingeniero que preside este grupo, ya está elegido, ya tener en cuenta que de los 5 no voy a elegir 3, voy a elegir 2. ¿Interesa o no interesa el orden en que yo elija los otros 2?
No, porque esto es un grupo, ya no hay fila, no hay una jerarquía, ya, por lo tanto esto es una combinación. Es una combinación donde tengo 5 personas, perdón, no tengo 5, tengo 4, porque hay un ingeniero que llama fijo, ¿cierto? Tengo 4, de los cuales voy a elegir 2. Entonces, importante, aquí yo no cuento 4 personas porque hay un ingeniero que es el de más edad, que va a ser el presidente. Entonces, el presidente va fijo. Por eso aquí yo no cuento 5, sino que cuento 4, ¿cierto? Entonces, vamos a poner en realidad que tenemos 4 ingenieros mejor para elegir. Y hay uno que va fijo, ¿ya? Y luego, para elegir los economistas, vamos a hacer grupos de a 2 de un total de 6 elementos, ¿cierto? Y como tiene que ir ingeniero y economista, ese I significa que vamos a multiplicar, ¿cierto? Porque todas las combinaciones que tenemos para ser ingeniero se mezclan para con los economistas que vamos a seleccionar, ¿ya? Entonces, vamos a calcular esto. Recuerden que esto, con la fórmula, si yo calculo la combinación de n sobre r, eso es n factorial partido por n menos r factorial por r factorial. Entonces esa fórmula hay que aprenderse, ¿ya? Entonces yo voy a usar 4 factorial partido por 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Y acá lo mismo, 6 factorial partido por 6 menos 2 factorial por 2 factorial. Voy a continuar acá arriba, chiquillos. Entonces, ¿qué nos queda? Acá nos queda 4 factorial partido por 2 factorial por 2 factorial. Y acá tenemos 6 factorial partido por 4 factorial por 2 factorial. Bueno, recuerden que los factoriales usted los puede simplificar, porque aquí tenemos 4 factorial en el numerador y tenemos 4 factorial en el denominador, así que al tiro los podemos simplificar y ahí nos va a quedar 6 factorial partido por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, ¿ya? Y ahí tiene que tener en cuenta que, un poquito, ahí sí, claro. Vamos a desarrollar el 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3, hasta el 2 factorial, y lo podemos simplificar con los 2 factorial que tenemos abajo. Eso es. Y ahí en el fondo tiene que seguir calculando. Eso es 6 por 5 por 4, partido por los 2 factorial, que son 2 por 1 y 2 por 1. Y 2 por 2 es 4. 6 por 5, 30. Ahí me faltó uno. Ah, no, porque me salté ahí arriba el 6 por 5 por 4 por 3. Acá. Y por 3 nos queda 90. Ahí sí. Ahí sí que sí. Son 90 combinaciones diferentes para elegir ahí esa comisión de 3 ingenieros y 2 economistas. Y acuérdense que el presidente va fijo, por eso no contamos 5, sino 4 ingenieros y los vamos a elegir de a 2. Chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar de la guía de análisis combinatorio? 18. Vamos a la 18. Ya borraron. A ver, dice, Raúl pertenece a un curso que tiene 15 alumnos. Sí, se debe escoger 3 representantes de este curso, pero Raúl no debe ser el escogido. Ya, ojo. Entonces, en rigor de los 15 alumnos, hay uno que no tiene que salir. O sea, tú tienes para elegir, tienes un total de 14, ¿cierto? 14 para elegir. Y vas a hacer grupos de a 3. Entonces, haremos grupos de a 3. Entonces, importante, aquí dice que vamos a escoger en el fondo un grupo solamente, ¿ya? Se debe escoger 3 representantes. Si yo voy a escoger 3 representantes, es como hacer grupos de a 3, donde no interesa el orden, ¿ya? Siempre que ustedes hagan grupos, eso no interesa el orden, y eso sería una combinación donde tienes 14 elementos para elegir y tú los vas a ir agrupando de a 3 en 3, ¿ya? Entonces esto es, con la fórmula, acordarse, 14
Estamos usando esa fórmula para trabajar con la combinatoria. Entonces esto es n factorial partido por n menos r factorial por r factorial. Entonces yo pongo 14 factorial partido por 14 menos 3 factorial por 3 factorial. Y ahí me queda 14 factorial partido por 11 factorial por 3 factorial. Ahí. Voy a hacer que se me quedó pegado el lápiz. Ahí sí. Entonces, vamos a escribir de nuevo eso. Entonces nos queda ahí 11 factorial por 3 factorial y luego desarrollamos el 14 factorial hasta el 11 factorial. 14 por 13 por 12 hasta el 11 factorial con el objetivo de simplificar con el 11 factorial que tenemos abajo. Y ahí nos va a quedar 14 por 13 por 12 partido por 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Y 3 por 2 por 1 es 6, ¿cierto? Y el 6 en el 12 cabe 2 veces, ¿ya? Entonces cuando ahí multipliquen, bueno, 2 por 14 es 28 y 28 por 13 me va a dar 364. Eso es. Profe, Dígame. ¿por qué puso total 14? Y no Porque 15? dice, Raúl pertenece a un curso que tiene 15 alumnos. Si se debe escoger 3 representantes, pero Raúl no debe ser el elegido. ¿Entiendes? Sí, ya, profe. Entonces hay uno que no se puede. Ya, chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar? Ya. Entonces, tengo ahí alguien en el chat, la 22. Vamos con la 22. Ya. Dice, en el entrenamiento de un equipo de balonmano con el fin de practicar pases, 10 miembros del equipo se forman de manera circular y comienzan a lanzarse un balón entre ellos. ¿Cuál es la máxima cantidad de pases posibles que podrían realizarse si no pueden realizarse pases a quienes se encuentran a lados contiguos? A ver, vamos a dibujar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Entonces pensemos en personas, la persona A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ya no va a ser con uno. Ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, vamos a poner aquí el puntito G más acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer pases, resulta que cada vez que nosotros hacemos pases, por ejemplo, vamos a pintarlo de otro color. Por ejemplo, ahí tenemos el pase de B con J, que sería el mismo pase que hace J, B, no hay mucha diferencia en el pase. El tema es todas las combinaciones posibles que yo puedo hacer, ya, por ejemplo, de B con J, de B con H, pensando que esas son personas que se hacen pases. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo aquí es contar, cuando yo cuento un pase, ojo, no puedo contar pase con lado contiguo, ¿ya? No puedo dar un pase B, no puede hacer un pase a C, ni tampoco puede ser un pase a A, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que yo tengo que contar son todos los grupos de a dos que se pueden formar, porque cuando yo hago un pase, en el fondo lo que estoy haciendo es conectarme con otra persona. Y no interesa el orden porque el pase de B con J es el mismo pase de J con B, ¿ya? Fíjense, de hecho, en el formato en que está escrito, uno inmediatamente se da cuenta que aquí por detrás hay una combinación, solo mirando las alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a pensar en todos los grupos de a dos que se pueden formar con estos 10 elementos. Entonces, esto es una combinación de 10 sobre 2, ¿cierto? Que podría escribirse así. Pero, ¿qué pasa? Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ahí incluso yo estoy pensando en los pases que podría dar B con A y B con C. Entonces, esos pases yo no los puedo contar. En rigor, aquí hay 10 pases que no se pueden contar. Fíjense, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Por lo tanto, a ese número de combinaciones, que son todos los grupos de A2 que se pueden formar, le tengo que restar 10. Por eso, esa es la alternativa correcta. ¿Se entiende? Bueno, ese ejercicio antes estaba puesto en el contexto de un decágono, ¿ya? Y nos pedían contar el número de diagonales. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, el mismo formato, o sea, el mismo ejercicio en otro contexto, Bien, ahora sí, pasamos a probabilidades. Seguimos con probabilidades. Dejamos de compartir. La clase anterior estuvimos viendo conceptos básicos de probabilidades. Vamos a repasar ahí. Quedamos la probabilidad de la diapo 20. Entonces, a ver, vimos el concepto de espacio muestral, ¿ya? Vimos el concepto de suceso, de evento, de experimento aleatorio. Recuerden que siempre una probabilidad se trabaja en base a experimentos aleatorios, ¿ya? Luego tenemos aquí, aprendimos a contar el número de elementos que tiene el espacio muestral cuando lanzamos dados y monedas, que son ejercicios muy frecuentes en la prueba. Después vimos fórmula de Laplace, que es para calcular probabilidad clásica, es decir, casos favorables partido por casos totales, ¿ya? Por eso es tan importante contar el número de elementos que tiene el espacio muestral, ¿ya? Entonces, por eso aprendimos a contar el espacio muestral de dados y monedas, porque habitualmente son experimentos aleatorios que aparecen mucho en la prueba. Luego, trabajamos con la probabilidad de sucesos complementarios. Recuerden que los sucesos complementarios son aquellos que no tienen elementos en común, pero la unión me da todo el espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un suceso con la probabilidad de que no ocurra siempre suman un entero. Por lo tanto, la probabilidad de A complemento, que es la probabilidad que el suceso no ocurra, es 1 menos la probabilidad de que el suceso sí ocurra, ¿ya? Luego trabajamos con los diagramas de Venn. Recordar que toda probabilidad fluctúa desde 0 hasta 1, siendo 0 suceso imposible, 1 probabilidad para el suceso cierto, ¿ya? Y los sucesos que son equiprobables son aquellos que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Ahora, trabajamos con los diagramas de Venn. Recordar que cuando los sucesos son excluyentes, concepto que también vimos en la clase anterior, sucesos excluyentes no tienen elementos en común, ¿ya? No pueden ocurrir al mismo tiempo. Pero cuando los sucesos sí pueden ocurrir al mismo tiempo, tienen intersección, es decir, tienen elementos en común. Estos se llaman sucesos no excluyentes. Siempre que los sucesos puedan ocurrir al mismo tiempo, ustedes pueden trabajar, sobre todo cuando les hablen de la intersección con los diagramas, ¿ya? Ahí vimos varias probabilidades: probabilidad de la unión, de la intersección, probabilidad de que ocurra un suceso pero no el otro, es decir, A menos B, que ocurre el suceso A pero no ocurre el suceso B, ¿ya? Y llegamos hasta este ejercicio y vamos a retomar desde aquí con los diagramas de Venn. Ahora sí. Entonces yo les decía que siempre que ustedes tengan dos sucesos donde haya intersección, por ejemplo, aquí dicen un curso de 40 alumnos, el 50% practica fútbol, el 37,5% practica básquetbol, mientras que 5 alumnos practican ambos deportes. Entonces fíjense que aquí hay una intersección, hay gente que practica fútbol y básquetbol, eso es ambos, por lo tanto hay intersección. Entonces en este caso es bueno trabajar con los diagramas, pero primero vamos a calcular cuántos alumnos practican fútbol, que es el 50%, que es la mitad del grupo. Pero acá habitualmente yo les decía que hay un problema con el porcentaje. Entonces, recuerden que aquí van a aparecer muchos porcentajes porque las probabilidades en el fondo son fracciones y ellas se pueden llevar a porcentaje. Recuerden que yo les decía, apréndanse de memoria ciertos porcentajes. Recuerden que el 75%, voy a ocupar otro color mejor porque se ve muy bien. El 75% corresponde a la fracción 3/4 y 37,5%
corresponde a la mitad del 75%. Si usted el 75 lo divide por 2, le da eso. Por lo tanto, la mitad de 3/4 es 3/8. Por lo tanto, si ustedes tienen que calcular ese porcentaje, ya lo más cómodo es calcular 3/8 del total. Entonces, 3/8 de 40, el 8 en el 40 cabe 5 veces, 5 por 3, 15. Entonces, es una manera cómoda. Este ejercicio, cuando lo pusieron en una prueba, casi todos tenían problemas para calcular el 37,5%, ¿ya? Y luego dice que 5 alumnos practican ambos deportes. Entonces, esto lo vamos a llevar al diagrama. Fíjense que siempre partimos por la intersección, eso es muy importante. Tenemos 5 alumnos que practican ambos. Por lo tanto, si todos los que practican básquetbol, fíjense, son 15, si dentro de este círculo rojo tendrían que haber 15, claramente aquí tendrían que estar 10, ¿cierto? Entonces, los que practican solo básquetbol serían 10. Todos los que practican básquetbol son 15, ¿ya? Luego, los que practican fútbol son 20. Si aquí ya tenemos 5, los que practican solo fútbol claramente serían 15. Si ustedes suman ahí, tenemos 15 más 5 son 20, más 10 son 30. Para llegar a los 40 hay 10 que no practican ninguno de esos deportes, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de elegir un alumno que no practique ninguno de esos deportes son 10 casos de un total de 40, que también lo podríamos expresar como el 25% o 0,25. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que ustedes visualicen que hay intersección, pueden trabajar de esa manera, ¿ya? Ahora, un ejemplo un poquito más complejo que está en el libro de ustedes. Dice, un restaurante tipo buffet tiene que atender a 300 personas. 110 personas no escogen mariscos, 110 personas no escogen pescados y 20 personas no escogen ni pescados ni mariscos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un comensal que escoja mariscos y pescados? ¿Ya? ¿Qué significa MC? Significa no escoge marisco, este es el complemento, ¿ya? El complemento es que no ocurre el suceso, o sea, no come mariscos, tenemos 110 personas que no comen marisco. Después, 110 personas que no comen pescado, o sea, P complemento, eso significa que no comen pescado. Y 20 personas que no escogen ni pescados ni mariscos, o sea, esa es la intersección. Entonces, como hay una intersección, lo vamos a dibujar, ¿ya? Con los diagramas de Venn. Entonces, aquí tenemos todos los que no comen mariscos, todos los que no comen pescado, y aquí tenemos los que no comen ambos. Entonces, partimos por la intersección, que son 20, ¿cierto? Entonces, los que no comen ni mariscos ni pescado son 20. Entonces, todos los que no comen pescado son 150. Entonces, inevitablemente aquí tienen que ir 130, ¿ya? Y todos los que no comen mariscos son 110. Por lo tanto, si aquí en total son 110, de los 20 para llegar a los 110, 90, ¿cierto? Entonces, si ustedes suman ahí, a lo que falta ahí, tenemos ahí 90 más 130 serían 230, ¿cierto? No, serían 220. Y si sumamos 20, ahí tenemos 240 para llegar a los 300, ¿ya? Nos faltarían 60, ¿cierto? Y ahí completamos todo el espacio muestral que son 300 personas. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un comensal que escoja mariscos? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un comensal que escoja mariscos y pescados? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí adentro están todos los que no comen mariscos, acá los que no comen pescado, aquí afuera están los que sí comen mariscos y los que sí comen pescado. Por lo tanto, ahí tenemos 60 de un total de 300, ¿cierto? Y ahí, si ustedes simplifican por 3, les va a quedar el 20%, ¿ya? O 0,2, dependiendo de cómo les pongan la alternativa. ¿Se entendió? Eso es. Entonces, ojo con los diagramas de Venn, siempre que les pongan una intersección, ¿ya? Es bueno hacer ese dibujo. Ahora, vamos con el concepto de probabilidad empírica, porque vamos a ver algo que se llama ley de los grandes números. Aquí ustedes tienen que entender que cuando uno lanza una moneda, hay una probabilidad teórica. Por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara? 1 de 2, ¿cierto? Que sería 0,5. Eso se llama probabilidad teórica porque es sin hacer el experimento aleatorio, ¿ya? La probabilidad empírica es aquella probabilidad que se calcula después de haber hecho el experimento. Por ejemplo, miren, aquí una persona lanzó una moneda muchas veces. Resulta que lanzó la moneda 100 veces, 150 veces, después 200, 300, 400, 500. Y
se fue anotando la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que salía sello. ¿Se entiende? Entonces, lanzó la moneda 100 veces, le salieron 56 sellos. ¿Y qué hizo? Calculó la frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa? Frecuencia relativa era la frecuencia absoluta partido por el total, ¿cierto? Entonces, dividió 56, que eran los casos favorables, partido por el total de lanzamiento. Entonces dijo, la frecuencia relativa, acuérdense que es un porcentaje. En el fondo, el 56%, ¿ya?, de esas veces salió 6. Eso es lo que está haciendo exactamente. Entonces, después lanzó la moneda 150 veces y salieron 70 sellos. Dividió 70 partido 150 y eso le da 0,47. Después lanzó la moneda 200 veces, contó que le salieron 110 veces sello. Luego dividió 110 partido en 200 y eso le va a dar 0,55. Y así sucesivamente. Lanzó la moneda 300, 400, 500 y cada vez que dividía eso con el total, eso con el total y eso con el total, fíjense en los resultados. Estos resultados que ustedes ven aquí, todos están cercanos ¿a qué valor? Están cercanos a 0,5. ¿Qué pasa? Estos datos, estas probabilidades que se calcularon aquí, son probabilidades que se calcularon una vez realizado el experimento aleatorio. O sea, se lanzó la moneda 100 veces y la probabilidad empírica en la realidad, eso significa empírico, es el 56%. Después, al lanzar la moneda 147 veces, la probabilidad es aproximadamente el 47%. Y todas estas probabilidades se aproximan a 0,5 o al 50%, ¿cierto? Esto y es la probabilidad teórica. Cuando usted lanza una moneda, la probabilidad teórica de que le salga sello es 1 de un total de 2, 0,5. Esto es sin lanzar la moneda. Sin lanzar moneda. Sin lanzar la moneda, yo sé que la probabilidad de que me salga sello es 1 de un total de 2. En cambio, estas probabilidades que se calcularon aquí son probabilidades después de haber hecho el experimento. ¿Se entiende? Entonces, hay una ley que se llama Ley de los Grandes Números, que dice que mientras más veces usted repita un experimento aleatorio, la probabilidad empírica tiende a aproximarse a la probabilidad teórica. Entonces, esa propiedad o esa ley de la Ley de los Grandes Números la vamos a utilizar. Siempre que un experimento se repita un gran número de veces, ustedes pueden decir que se aproxima esa probabilidad a la probabilidad teórica, pero es solo una aproximación. Ya, ahora, es súper importante que si yo lanzo la moneda 500 veces, teóricamente, la mitad de esas veces, es decir, 250 veces me debiera salir sello. Pero eso es, en la realidad no es así. Fíjese que aquí se lanzó la moneda 500 veces y no salieron 250 veces sello, salieron 255. ¿Se entiende? Entonces, eso es una aproximación. Eso es súper importante, no es exacto. Entonces, si yo lanzo la moneda 1000 veces, aproximadamente, ¿cuántas veces me debiera salir sello? Si yo lanzo la moneda 1000 veces, ¿cuánto es la mitad? De 1500, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo la moneda 1000 veces, aproximadamente, ¿cuántas veces me debiera salir sello? 500. ¿Pero eso es exacto? No, me pueden salir 510, 498, pero por ahí va a estar. A eso se refiere. Y mientras más veces yo realice el experimento, más cercano va a estar ese número de veces a la mitad. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, eso es la ley de los grandes números. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al lanzar un dado 2400 veces, entonces uno dice, ya, aquí se lanzó el dado muchas veces, ley de los grandes números. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que hay una probabilidad empírica que mientras más veces yo repita el experimento, se aproxima a la probabilidad teórica. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que el dado me muestre la cara con 4 puntos? Cuando yo lanzo el dado, probabilidad teórica de que me salga un 4. 1 de un total de... Eso es probabilidad teórica. Ahora, eso es teórico, porque sin hacer el experimento, esa es la probabilidad teórica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que cuando yo lanzo el dado 2400 veces, si yo calculo un sexto de 2400 veces, me va a dar 400. Eso significa que
que cuando yo lance el dado 2.400 veces, aproximadamente me debiera salir 400 veces la cara con 4 puntos. Pero es una aproximación. ¿Ustedes creen que es exacto? No. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, claramente la cara con 4 puntos no puede salir exactamente 400 veces. Ahí debiera decir aproximado. Eso es falso. ¿Se entiende? Luego, la cara con 4 puntos, no, la cara con 1 punto, ¿saldrá la misma cantidad de veces que la cara con 6 puntos si yo lanzo el dado 2.400 veces? No. La probabilidad teórica me dice que aproximadamente va a ser lo mismo, porque la cara con 1 punto tiene la probabilidad 1/6 de salir. O sea, aproximadamente la sexta parte de esas 2.400 veces, que son 400 veces, me debiera salir la cara con 1 punto, pero me puede salir 390 veces o, no sé, 420 veces, pero no es exacto. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo decir que la cara con 1 punto saldrá la misma cantidad de veces que la cara con 6 puntos, porque la cara con 6 puntos tiene la misma probabilidad teórica, pero eso no significa que va a salir exactamente la misma cantidad de veces. ¿Se entiende? ¿Ya? Después dice, ¿todas las caras tienen la misma probabilidad teórica de salir? Eso sí, ¿ya? Y esto pensando en un dado común, porque el dado no está cargado, ¿ya? Por lo tanto, eso es verdadero. ¿Cada una de las caras puede salir aproximadamente 400 veces? Eso sí es verdad. ¿Se entiende? Esa es la ley de los grandes números. Entonces, cuando ustedes les pongan un experimento aleatorio que se lanza muchas veces un dado, muchas veces la moneda, listo, eso es ley de los grandes números. Si se lanza 5.000 veces un dado común, según la ley de los grandes números, ¿en qué porcentaje aproximadamente de esas repeticiones saldrá un múltiplo de 3? A ver, cuando yo lanzo un dado, recordad que esto tiene que ver con la probabilidad teórica. Mientras más veces yo lanzo el dado, la probabilidad empírica se aproxima a la probabilidad teórica. La probabilidad de que me salga un múltiplo del 3 cuando yo lanzo un dado es que me salga 3 o 6. Entonces tenemos 2 casos, esto es teórico, 2 casos de un total de 6. Eso significa que aproximadamente 1/3 de esas veces, ¿ya? Me debiera salir, en este caso, un múltiplo del 3. Ahora, a mí me están preguntando en qué porcentaje. Claramente 1/3 ya es un porcentaje, lo vamos a llevar a porcentaje. ¿Se acuerdan qué porcentaje era de memoria 1/3? ¿Qué porcentaje era? El 33,3 periódico por ciento o el 33 1/3 por ciento. Ya, chiquillos, vamos a repasar. 1/4, ¿qué porcentaje es? 25%. 1/5, ¿qué porcentaje es? 20%. 1/8, ¿qué porcentaje es? 1/8 es la mitad de 1/4, por lo tanto es el 12,5%. 1/3 de memoria es el 33 1/3% o el 33,3 periódico por ciento. 2/3, ¿qué es lo que es? 66, vamos a poner primero como fracción. 66 2/3%, porque ese es el doble de ese, fíjense, ¿ya? O 66,6 periódico por ciento. 3/4, que es el 75%, ¿cierto? 1/2, que es lo que es el 50%. Esos porcentajes, chiquillos, tienen que estar aprendidos de memoria, ¿ya? Porque son porcentajes que van a salir con mucha frecuencia, ¿ya? Si ustedes miran porcentajes, cuando vimos porcentajes al principio del año, hay una tablita, y yo les dije, chiquillos, apréndanse esos porcentajes, no los decimales, porque hay algunos que dicen, lo pasan a decimal. Los decimales a mí, por lo personal, no me gustan mucho, porque hacen que todo se vuelva un poquito más engorroso, ¿ya? Entonces, yo prefiero que usted tenga la relación entre fracción y porcentaje, sobre todo estos que lo ocupamos tanto, mecanizado, ¿entiendes? Todo lo que uno usa mucho lo tiene que mecanizar, ¿ya? Listo. Pasamos a la que viene. Entonces, vamos aquí. Ya. A ver, vamos a hacer un resumen de lo que ustedes tienen que trabajar. Recién estábamos viendo el concepto de probabilidad, vimos la ley de los grandes números. Vamos a ver también el concepto del triángulo de Pascal, que nos va a ayudar a calcular ciertas probabilidades para experimentos aleatorios que tienen 2 resultados posibles. Igual lo podemos hacer con análisis combinatorio, pero lo voy a averiguar porque es una buena estrategia para ciertos tipos de experimentos. Y también tenemos que ver la probabilidad de la unión, es decir, cuando ocurre un suceso A o ocurre un suceso B.
El O en matemática es unión, y ahí tenemos dos tipos de unión, para sucesos excluyentes y para sucesos no excluyentes. Y luego vamos a ver la probabilidad de la intersección, que es para sucesos independientes y para sucesos dependientes. Hay dos tipos de intersección, ¿ya? Sí, vaya nomás Joaquín, no se preocupe. Entonces, también antes yo veía algo que se llama probabilidad condicional, lo vamos a ver pero solo tangencialmente porque ahora ya no está dentro de los contenidos. Entonces lo vamos a ver de un modo sencillo, que se lo pueden preguntar pero sin fórmula porque la fórmula es un poquito más compleja. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver ahora, triángulo de Pascal, probabilidad de la unión, probabilidad de la intersección, o sea, cuando ustedes les pregunten por un y, ocurra esto y lo otro, intersección, ocurra esto o lo otro, unión. Y ahora vamos a ver triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una herramienta que se puede utilizar, pero no es para cualquier experimento aleatorio. Es para experimentos aleatorios que tienen dos resultados posibles con la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, tenemos aquí, al lanzar un dado normal, perdón, no un dado, una moneda, porque el dado tiene 6 caras, entonces no tiene 2 resultados, tiene 6 resultados posibles, entonces vamos a utilizarlo solo en aquellos experimentos aleatorios que tengan 2 resultados. Por ejemplo, el sexo de una persona, hombre o mujer, se lanza una moneda, cara o 6. Voy a elegir entre izquierda o derecha, ¿ya? Voy a responder correcto o incorrecto. O sea, todos aquellos experimentos aleatorios que tengan solo 2 resultados posibles, lo podemos hacer con Pascal, ¿ya? Entonces, lo vamos a aplicar para el lanzamiento de una moneda. Esto es una regularidad numérica, esto es un patrón que se va repitiendo y que se va construyendo en base a ese triángulo que yo formé ahí con 3 unos, ¿ya? Entonces siempre ustedes construyen un triángulo ahí con 3 unos y luego van sumando, fíjense, estoy sumando aquí 1 con 1, 2, y en los extremos siempre pongo 1, ¿ya? Después voy sumando 1 con 2, 2 con 1, y en los extremos siempre pongo 1, ¿sí? Después voy sumando 1 con 3, 3 con 3, 3 con 1, y en los extremos siempre pongo 1. Y así podríamos seguir mucho rato construyendo este triángulo, pero es importante la interpretación que hacemos de él, ¿ya? Porque la construcción es bastante mecánica. Ahora, como esto lo estamos aplicando para el lanzamiento de una moneda, vamos a poner aquí acompañando a los unos cara, acompañando a estos unos de acá sellos, porque esos son los resultados posibles. Y entre medias, caras y sellos. Ya, voy a enseñar cómo se llena todo el triángulo, pero después ustedes llenan solo una línea. Ya va a parecer largo, porque esta es la explicación de todo el triángulo, para que entiendan, ¿ya? Pero después ustedes llenan solo una línea. Miren, ¿qué pasa? Cuando usted... Primero vamos a poner unos numeritos rojos aquí. Fíjense los números correlativos. 1, 2, 3, 4, 5. Y este 1 no se cuenta, siempre se deja fuera, ¿ya? Acá, fíjense, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y luego, pongan atención aquí en lo que va a ir ocurriendo con este numerito rojo. Miren, aquí, estamos en esta fila. Fíjense, partimos con 5 sobre la cara, porque esto es cara en el fondo. Fíjense, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos descendiendo. Acá lo mismo. Fíjense ahora. Fíjense, bueno, ahí tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora, fíjense aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Voy bajando. Entonces es bien fácil construir esto. Luego aquí, fíjense, 4, 3, 2, 1. Fíjense ahí, 4, 3, 2, 1 sobre la cara y después sobre el sello, fíjense, 4, 3, 2, 1. Lo mismo acá, fíjense, 3, 2, 1. Después 3, 2, 1. Aquí 2, 1. Acá 2 y 1. Y ahí termina. Ahora, esto va a parecer que es largo de llenar y todo, pero después van a ver que es bastante rápido, sobre todo cuando lo mecanice. ¿Qué pasa? Aquí tenemos el lanzamiento de una moneda, 2 monedas, 3 monedas, 4 monedas, 5 monedas. Podríamos seguir para 6, para 7, para 8, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos una manera de que me salga una cara y una manera de que me salga un sello. Fíjense acá, tengo una manera de que me salgan 2 caras, 2 maneras de que me salgan una cara con un sello. Fíjense, aquí están las 2 maneras de que me salga una cara con los sellos y una manera de que me salgan 2 sellos. Entonces esto me empieza a mostrar el espacio muestral, ¿ya? Por ejemplo aquí, al lanzar 3 monedas, ¿qué significa esto? Una manera de que me salga ¿qué cosa?
3 caras. Esto significa 3 maneras que me salgan 2 caras con un sello. Esto significa 3 maneras de que me salga una cara con 2 sellos. Y esto es una manera de que me salgan 3 sellos. Ahí está todo el espacio muestral, fíjense, ahí están las 3 caras. Ahí están 2 caras con un sello. Fíjense que hay 3 maneras de que me salgan 2 caras con un sello. Después tenemos 3 maneras de que me salga una cara con 2 sellos. Y una sola manera de que me salgan 3 sellos. ¿Se entiende? Claro, pero eso se empieza a agrandar, porque después cuando yo lanzo 4 monedas, claramente el resultado total va a ser 2 elevado a 4, porque estoy lanzando 4 monedas, son 16 resultados posibles, no lo voy a anotar. Y después cuando lanzo 5 monedas, va a ser 2 elevado a 5, porque son 32 resultados, porque estoy lanzando 5 monedas, cada uno con 2 resultados posibles, 2 elevado a 5, 32. Entonces la idea no es escribir el espacio muestral, porque a veces es muy largo. Pero esto me va a permitir calcular probabilidades. Por ejemplo, al lanzar 5 monedas, si me preguntan la probabilidad de que me salgan 3 caras, entonces yo digo, a ver, estoy aquí, 5 lanzamientos. Aquí tengo 3 caras con 2 sellos. Eso serían 10 casos favorables de un total de ¿cuánto? Como estoy lanzando 5 veces la moneda, 2 elevado a 5, y eso me va a dar 32. Y si ustedes, es importante tener en cuenta, si ustedes quieren contar el total de casos, pueden hacerlo contando como lo hice yo, porque son 2 resultados y 5 lanzamientos, 32. Pero si ustedes suman los números grandes, por ejemplo, si ustedes suman 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1, esos números grandes también les va a dar 32. Ese es el total del espacio muestral. Por ejemplo, aquí si ustedes suman 1 más 2 más 1, ¿cuántos resultados tienen? 4. 1, 2, 3, 4. Si ustedes suman 1 más 3 más 3 más 1, ahí tienen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, al sumar los números grandes, ustedes tienen toda la cantidad de elementos del espacio muestral. Ahora, esta es una técnica que sirve, claro, pero no es para muchos lanzamientos, porque si lanzáramos la moneda 30 veces, tendríamos que construir esto hasta el nivel 30. Antes nosotros esto lo hacíamos con probabilidad binomial, cosa que lo eliminaron. Ahora, se puede hacer con análisis combinatorio, de ahí voy a dar un ejemplo, ¿ya? Pero habitualmente cuando son poquitos lanzamientos, hasta 5 o 6 lanzamientos, ¿ya? Se puede hacer con Pascal. Miren, aquí, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 caras si se lanza una moneda 4 veces? Ojo con lo que voy a hacer aquí, porque ahora solamente voy a llenar una parte del triángulo, no lo voy a llenar completo, porque ya les expliqué cómo funcionaba. Miren, vamos a construir el triángulo hasta el 4.º nivel. ¿Por qué? Porque el experimento se repite ¿cuántas veces? 4. Entonces, vamos hasta el 4.º nivel. Importante, este no se cuenta como nivel, ¿ya? Entonces ahí tenemos 1, 2, estoy sumando, acuérdense que se suman los 1, ahí después sumo el 1 con el 2, me da 3, el 2 con el 1 me da 3, y por los extremos pongo 1, y hasta el 4.º nivel. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Como estamos hablando de lanzar monedas, vamos a poner cara acá y sello al final, y siempre entre medio todas las combinaciones de caras y sellos posibles, ¿ya? Como estamos en el 4.º nivel, partimos con 4, vamos bajando, 3, 2, 1, y después 4, 3, 2, 1, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que usted tiene que llenar, no tiene que llenar el resto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lanzar 4 monedas, y este es el espacio muestral del lanzamiento de 4 monedas, ¿se entiende? ¿Ya? No necesito llenar todo el triángulo, por eso yo les decía que es más rápido de lo que uno se imagina. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 caras? Entonces yo busco aquí 3 caras, aquí tengo 3 caras. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo? 4. ¿De un total de cuántos? Bueno, lo puedo hacer en este caso con técnicas de conteo, porque si yo estoy lanzando 4 monedas, el total de casos va a ser 2 elevado a 4, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 4 casos favorables y un total de casos que es 2 elevado a 4, que es 16. Y eso es 4 partido en 16, que es un cuarto, o el 25%, o 0,25. Entonces, el triángulo de Pascal nos sirve, claro, para poquitos lanzamientos, para poquita cantidad de repeticiones, ¿ya? Y nos permite visualizar el espacio muestral de una manera cómoda, ¿ya? Dice, un matrimonio espera trillizos. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los bebés sea mujer? Entonces uno dice, por lo menos uno de los bebés sea mujer. Primero, son trillizos, entonces
el experimento aleatorio es los sexos de la guaguita, o sea, en el fondo el experimento se repite 3 veces, ¿cierto? Vamos a construir el triángulo de Pascal hasta el tercer nivel, ¿ya? Acuérdense que este nivel no se cuenta. Entonces, vamos a trabajar con los sexos de la guaguita, o sea, puede salir hombre o mujer, ¿cierto? Fíjense, en los extremos yo pongo hombre o mujer, porque ahora estamos en el contexto de los sexos, no de la moneda, entonces pongo hombre o mujer y entre medio hombre o mujer, hombre y mujer, ¿sí? Como estamos aquí en el tercer nivel, parto con 3, ¿sí? Luego 2, luego 1. Estamos en el tercer nivel, sobre el sexo de mujer voy a poner 3, después 2, después 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa por lo menos uno de los bebés sea mujer? Que me salga una mujer, o que me salgan 2 mujeres, o que me salgan 3. Entonces tengo que contar todos los sucesos donde salgan por lo menos 3, en este caso, por lo menos uno de los bebés mujer. Entonces, 1, 2 o 3. Por lo tanto, aquí tenemos, fíjese, que me salgan, en este caso, 3 mujeres es un caso. Que me salgan 2 mujeres, 3 casos. Que me salga una mujer, 3 casos. Entonces, en total, ¿cuántos casos tenemos? 7. De un total de 8, porque estamos haciendo el experimento del sexo, que son 2 sexos, hombre y mujer. Por cada guaguita serían la repetición 3 veces. 2 elevado a 3, 8. Entonces, esa sería la probabilidad de que salgan por lo menos uno de los bebés sea mujer. Seguimos. Poner atención. Dice, en una prueba de 6 preguntas de tipo verdadero o falso, si un alumno contesta todas las preguntas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 5 de ellas? Ya. Entonces, vamos a contestar preguntas de verdadero o falso. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que puede estar correcta o incorrecta. 2 resultados posibles nada más. ¿Ya? Por eso podemos usar Pascal. Entonces, vamos a repetir este experimento 6 veces. Por lo tanto, vamos a construir el triángulo. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel 6. Ya, entonces, partimos. Este es el primer nivel. Sumamos. En este caso, 1 con 1 nos va a dar 2, 1 más 2 nos va a dar 3, 2 más 1 nos va a dar 3. En los extremos pongo 1, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. ¿Ya? Ahí estamos recién en el cuarto nivel. Ahí sumamos. 1 con 4 es 5, 4 con 6 con 10, 6 con 4 es 10, 4 con 1 es 5. Y ahí vamos sumando acá 1 con 5 es 6, 5 más 10 15, 10 más 10 20, 10 más 15, 10 más 5 15, 5 más 1 es 5. Y ahí tenemos todo el triángulo hasta el nivel 6, pero ahora le tenemos que poner los posibles resultados. Cuando el tema es responder una pregunta de verdadero o falso, puede estar correcta la pregunta o puede estar incorrecta. Entonces, fíjese, en los extremos usted pone correcto e incorrecto y entre medio todas las combinaciones de correcto o incorrecto que puedan haber. ¿Sí? Partimos con 6. Tenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que conteste correctamente a lo menos 5, eso significa a lo menos 5 que conteste 5 o 6. ¿Cierto? Entonces, 5 o 6 casos favorables, 1 más 6 serían 7 casos favorables, ¿cierto? De un total de 2 elevado a 6, porque son 64 casos totales. ¿Por qué? Porque cada pregunta tiene 2 resultados posibles y ese experimento se repite 6 veces. ¿Ya? Entonces sería 7 de un total de 2 elevado a 6, que sería 7 partido en 64. ¿Se entendió? Ahora, alguien me puede decir, profe, pero eso sirve solo para pocos lanzamientos, porque si lanzamos o si contestamos en vez de 6 preguntas, contestamos 40 preguntas, tendríamos que construir el triángulo hasta el nivel 40, claro. Entonces, obviamente que ahí las técnicas de análisis combinatorio, a medida que van apuntándose la cantidad de resultados, podríamos cambiar de estrategia. Entonces, por ejemplo, si nosotros lanzamos 6 monedas, eso sería lo que se ve con el triángulo de Pascal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos preguntaran, al lanzar 6 monedas, bueno, déjenme cambiar el color. Vamos a usar. Entonces, al lanzar 6 monedas, probabilidad, ¿ya?
de que salgan, por ejemplo, 5 caras. Ya, poner atención aquí. Miren, si ustedes lo hicieran con Pascal, tendrían que construir el triángulo de Pascal hasta el nivel 6, ¿cierto? Y probabilidad de que les salgan 5 caras sería en este caso 6 de un total de 64, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso la moneda se está lanzando 6 veces, son 2 resultados posibles. Ahora, eso es con Pascal, porque ustedes ahí logran visualizar el espacio muestral. Ahora, si no lo hicieran con Pascal, lo podrían hacer con análisis combinatorio. Pongan atención porque esto es un poquito más complicado. Primero, si no lo hacemos con Pascal, lo podríamos pensar así. Primero, tenemos en este caso que lanzar una moneda, que son 2 resultados posibles, 6 veces. Eso es con técnicas de conteo de análisis combinatorio. Ese sería el total de casos. Arriba lo vamos a hacer con una combinación. Por ejemplo, si yo quiero contar cuántas veces me pueden salir, en este caso, la probabilidad de que me salgan 5 caras, yo digo, bueno, estoy lanzando la moneda, en este caso, 6 veces, ¿sí? Y yo necesito, vamos a poner aquí, que de las 6 veces me salgan 5 caras. Entonces, ustedes podrían calcular esto mismo con una combinación, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes aprendan la fórmula de la combinación para no tener que hacer el triángulo. Entonces, ustedes dicen aquí, recuerden la fórmula de la combinación. Esto es 6 factorial partido por 6 menos 5 factorial por 5 factorial. Y eso partido por 2 elevado a 6, que es el total de casos. Esto es 6 factorial. Aquí nos queda 1 factorial, 5 factorial, 2 elevado a 6. Y eso, ¿qué es lo que es? Arriba, ese 6 factorial, usted lo desarrolla como 6 por 5 factorial y lo simplifica con el factorial que le queda abajo. Y eso nos va a quedar ahí, en este caso, 6 partido por 1 factorial, que en el fondo es 6 partido por 2 elevado a 6, que es 64. Entonces, fíjense que esa técnica de contar es sin necesidad de hacer el triángulo. Entonces, si a ustedes les dijeran, mire, ¿saben que la moneda no se lanza 6 veces? Se lanza 20 veces, ¿se entiende? Entonces, al lanzar la moneda 20 veces, ¿ya? No tienen que hacer el triángulo de Pascal porque se van a demorar la vida misma, ¿se entiende? En ese caso, si les preguntan la moneda se lanza 20 veces, este 2, ¿a cuánto estaría elevado? A 20. Si la moneda se lanza 20 veces y les piden 5 caras, en vez de poner 6 ahí, ¿qué ponen? 20. Eso es, ¿se entiende? Entonces, así se evitan trabajar con Pascal, pero eso ya es usando técnicas de análisis combinatorio. ¿Ya? Eso es. Perfecto. Entramos entonces, ya que vimos Pascal, pero ahí. Es que nos queda poquito. Vimos Pascal, vimos ley de los grandes números. Vamos a trabajar con la probabilidad del O. Yo creo que vamos a alcanzar a ver una de ellas nomás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una unión, es decir, ocurre un suceso o el otro, es importante que hay sucesos excluyentes, es decir, sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? Que no tienen intersección. Pero hay sucesos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo, y en ese caso, la probabilidad de sucesos de una unión que sí pueden ocurrir al mismo tiempo, ustedes van a sumar las probabilidades, pero van a restar la intersección. Vamos a ver los dos casos para que los puedan entender. Entonces, vamos a ver la probabilidad del O para sucesos que sí tienen intersección. Poner atención aquí. En este caso, simplemente vamos a pensar en que hay un suceso, ocurre un suceso o el otro, pero pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Miren. Dice, sean A y B dos sucesos no excluyentes, pueden ocurrir al mismo tiempo. La probabilidad de que ocurra A o B o ambos está dada de la siguiente manera. Fíjese, se suma la probabilidad del suceso A con la del suceso B, pero se resta la intersección. Miren, en una urna hay 20 fichas numeradas del 1 al 20. Si se saca una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea par o múltiplo de 3? Entonces pongan atención. Aquí tengo todos los números pares. Aquí tengo todos los números que son múltiplos del 3. Entonces, a mí me preguntan la probabilidad de que sea par o que sea múltiplo del 3, claramente eso es un O. Ahora, ¿cuántos números pares tenemos ahí desde el 1 hasta el 20? Claramente, si consideramos, bueno, ahí tenemos 10 números que son, 10 números que son pares, ¿cierto?
Y acá tenemos todos los números que son múltiplos del 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, del 1 al 20. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad de que sea par o múltiplo del 3 la vamos a calcular así. Probabilidad de que salga un número par más la probabilidad de que salga múltiplo del 3, pero después vamos a restar la intersección, que es que salga par y múltiplo del 3. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento todos los pares, estoy contando, ponga atención, todos estos. Y después, cuando cuento los múltiplos del 3, fíjese, ahí tenemos 10 casos dentro de los números pares de un total de 20. Y cuando yo cuento los múltiplos del 3, todos los múltiplos del 3, tengo 6 casos de un total de 20. Pero estos de aquí del centro, ¿cuántas veces los estoy contando? 2 veces, porque lo estoy contando aquí y lo estoy contando acá. Entonces los tengo que restar una vez, porque el 6, el 12 y el 18, que es la intersección, que son 3 casos que hay en la intersección, que son pares y múltiplos del 3, entonces para no contarlos 2 veces, la intersección se resta una vez. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, cuando hay sucesos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo y hay una unión, usted suma las probabilidades, pero le resta la intersección, porque al contar la probabilidad del suceso A con la probabilidad del suceso B, al sumarlas, estos de aquí los está contando 2 veces. Entonces, ahí tenemos 10 más 6 serían 16, menos 3, 13. 13 de un total de 20. Entonces, por esa razón, cuando hay un O de sucesos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, que hay intersección, se resta la intersección. ¿Ya? Si no hay intersección, eso significa que esa probabilidad es 0. Entonces, por esa razón, cuando no hay intersección, no hay nada que restar. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Dice, la siguiente tabla muestra la distribución por electivo y sexo de los alumnos de cuarto medio de un liceo. Si se escoge un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o pertenezca al plan humanista? Entonces, vamos a sumar los que son humanistas, los que son biólogos, los que son físicos, y en total tenemos ¿cuántos hombres? Si sumamos los humanistas, los biólogos y los físicos hombres son 40, y las mujeres también, al sumar las humanistas, las biólogas y las físicas, son 40. Entonces en total tenemos ahí 80 personas, ¿cierto? Si me preguntan por la probabilidad de que sea hombre o pertenezca al plan humanista, ¿qué pasa? Si yo calculo la probabilidad de que sea hombre, solo hombre, serían 40 de un total de 80, ¿ya? Que sea solo humanista, que en este caso sería 25 de un total de 80, pero resulta que aquí, cuando yo cuento la probabilidad de que sea hombre, ¿ya? Y después cuando cuento la probabilidad de que sea humanista, claramente estos los estoy contando ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces, por eso yo calculo la probabilidad de que sea hombre, que son 40 de un total de 80, ¿cierto? La probabilidad de que sea una persona humanista, que son 25 de un total de 80, pero resulta que acuérdense que aquí estoy contando 2 veces la intersección. Fíjense, ahí tengo los hombres que además son humanistas, por lo tanto son 10 de un total de 80 los que tengo que restar. 40 más 25 son 65, menos 10 son 55 de 80, ¿ya? Entonces, de ahí viene esa probabilidad de la unión. Recuerden, la probabilidad de A unión B, que es un O, siempre es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y si hay intersección, tiene que restar probabilidad de A inter B, ¿ya? Para no contarlos 2 veces. Ahora, volvemos a nuestro tablita. Fíjese que aquí estábamos trabajando con la probabilidad de la unión. Ahora vamos a trabajar con la probabilidad de la intersección, pero para sucesos excluyentes, ¿ya? Eso significa que esos sucesos no van a ocurrir al mismo tiempo. Entonces, vamos para allá. ¿Qué tenemos? Fíjese que aquí, miren el gráfico, estos sucesos no tienen intersección. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un suceso o el otro no es necesario restar la intersección porque no tiene. Por lo tanto, ejemplo de sucesos donde hay un O y no hay intersección. Miren, al extraer una de las 52 cartas del naipe inglés, ¿cuál es la probabilidad de que la carta extraída sea un as o un rey? Ya, acuérdense que en la clase anterior les mostré el naipe inglés, ¿cierto? Resulta que el naipe inglés tiene 4 pintas. Tiene un as por cada pinta. O sea, tiene el as de corazón, de triple, de pique, de trébol y de diamante, ¿cierto? Y lo mismo el rey. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿cuál es la probabilidad que la carta extraída sea un as o un rey? Entonces, ¿qué pasa? Tengo 4 ases dentro de la baraja y 4 reyes. Por lo tanto, la probabilidad de que salga as es 4 de 52 y que salga rey
4 de 52. Pero existe la probabilidad de que la carta que yo salga, que yo elija, sea as y rey al mismo tiempo. No, aquí no hay intersección. Entonces, por eso las probabilidades simplemente se suman, ¿ya? Y en ese caso, obviamente, va a ser 8 de 52, ¿ya? Entonces, cuando no hay intersección, simplemente sumamos. Pero si hay intersección, tenemos que restar la intersección. Dice, en una tómbola hay 23 bolitas numeradas del 1 al 23 en forma correlativa, ¿ya? Entonces, si se extrae al azar una bolita, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un número primo o múltiplo de 8? Ya, fíjense. Número primo, acuérdense que los primos son aquellos números que tienen solo 2 divisores y el 1 no es primo, por eso no está ahí, ¿ya? Y los múltiplos del 8, que están desde el 1 al 23, serían 8 y 16. Entonces, claramente, cuando dice la probabilidad de que salga un número primo o múltiplo de 8, ¿existe la probabilidad de que sea primo y múltiplo de 8? No, entonces aquí no hay intersección. Entonces, la probabilidad de que sea primo, si ustedes cuentan ahí, son 9, de un total de 23, que sea múltiplo del 8, son 2, de un total de 23, por lo tanto, ahí simplemente sumamos las probabilidades. Sería, en este caso, 11 de 23, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, la próxima clase, vamos a ir ahí de nuevo, vamos a ver la probabilidad de la intersección, ya es lo único que nos queda por ver. Y de ahí ya podrían hacer la guía, pero si ustedes quieren partir haciendo la guía, yo creo que ya pueden hacer gran parte de los ejercicios, ¿ya? Solamente nos queda ver la probabilidad de la I y también vamos a ver un poquito de probabilidad condicional por si llega a aparecer, aunque lo sacaron del temario, pero vamos a ver, aunque sea algo sencillo de probabilidad condicional. ¿Ah? Entonces, dejamos de compartir porque tengo que pasar la lista.